Bueno, para que esto quede más claro, entonces recuerden, tenemos dos grupos, el primero es el grupo experimental y el segundo es el grupo control. Si usted quiere diferenciarlos, puede ponerle aquí después de la G una C minúscula para que usted sepa que este es el control y el de acá el experimental. Em, entonces, usted realiza una primera medición que es la O1, esta de aquí, igual en los dos, es decir, va al sistema, busca las calificaciones de sus estudiantes y saca el promedio del grupo, ¿cierto? El promedio académico del grupo experimental y el grupo control. Supongamos que el grupo experimental fuera el tercero A, como habíamos dicho, y el grupo control el tercero B. En ambos saca el día de hoy, supongamos hoy es 20 de mayo, supongamos, y usted saca el día de hoy los dos promedios. Luego, desde el 21 de mayo, usted implementa un procedimiento de técnicas de estudio solo con el grupo experimental, que es el tercero A. Y después de unos meses, póngale 2 meses, 3 meses, usted vuelve a medir en los dos el promedio académico. A ver qué pasa, a ver si este promedio y este promedio son iguales. Si son distintos, usted puede estar seguro, completamente seguro, que esa mejoría en el promedio se debió a esta variable y no a otras cosas, como el paso del tiempo, como ese efecto extraño del que les hablaba hace un rato en los colegios, como al hecho de que hubo una cuarentena, por ejemplo, al hecho de que las personas ahora tengan educación virtual, ¿sí? Todas esas son variables extrañas que si usted no las controla, ¿cómo las controla? Controla mediante un grupo control aleatorio. Si usted no las controla, usted acá no podría decir, efectivamente las personas mejoraron en su rendimiento académico por lo que yo hice. Si no tiene un grupo control, usted no puede asegurar eso. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos, recuerden. Se asignan los sujetos o participantes al azar, se aplica una primera medición, se introduce la variable dependiente y luego se mide otra vez. A estos diseños, este diseño que ustedes acaban de ver aquí, este es un diseño experimental, se le conoce como diseño pre-post. ¿Por qué? Porque usted hace una medición pre, o sea, antes de esta variable, antes de pre, y luego hace una medición post, post después de esta variable, después de haber introducido su variable experimental, que en este caso es la variable independiente, es lo que usted manipula, lo que usted introduce en el ambiente. En este caso, ¿qué es? Un, supongamos que fuera un plan de intervención donde usted les enseña a las personas técnicas de estudio. ¿Que esto puede ser cualquier cosa? Sí, puede ser, por ejemplo, un taller que usted les da a los trabajadores en una empresa, puede ser un procedimiento clínico nuevo que usted le enseñó a la persona que está diagnosticada con depresión, puede ser las técnicas de estudio que le decía, puede ser nuevas herramientas que usted le brinda a una persona para realizar una tarea específica, etcétera, etcétera. Esto puede ser cualquiera, siempre y cuando sea algo que usted manipule. Vamos a ponerlo en el ejemplo del perrito de Pablo que vemos acá al fondo. Él tenía un grupo de perritos en los que medía salivación, ¿cierto? A unos perros y a otro grupo de perros. Al grupo número uno de perros, él introducía un proceso de condicionamiento con una campana, como está en la foto, y al grupo número 2 de perritos no les introducía, no cambiaba el ambiente, no manipulaba ninguna variable. Y luego medía los grados de salivación del grupo número uno y los grados de salivación del grupo número 2 cuando hacía sonar una campana. Pues resulta que estos de acá sí salivaban y estos no. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos salivaban específicamente por esta variable y no por otra. ¿Listo? A eso se le conocen como diseños experimentales. Bueno, luego vienen los diseños pre-experimentales, como antes de los experimentos. Son iguales y los requisitos que estábamos viendo hace un rato son los mismos, excepto que en los pre-experimentos usted no tiene un grupo control. Entonces, aunque usted hace una medición inicial,
luego introduce su variable o su tratamiento y luego vuelve a medir a ver si hubo cambios, usted no puede estar seguro de que esos cambios que encuentra aquí con respecto a acá, porque usted compara la medición O1 con O2, eh, esos cambios que usted encuentra no pueden ser atribuibles únicamente a esa variable o tratamiento que usted introdujo. ¿Por qué? Pues porque no tiene con qué compararlo. Por eso se llaman preexperimentales. Este tipo de estudios se utilizan o se realizan como para ver si existe algún tipo de cambio una vez que uno hace algo. Y después de esto, ya que uno tiene cierta sospecha, pues ya pasa a realizar un experimento. ¿Listo? Con un grupo control. Posteriormente siguen los cuasi experimentales, que son idénticos, tienen los mismos elementos, solo que hay una condición que no cumplen, y es que sí hay un grupo control, pero la asignación de las personas, de los sujetos, no es aleatoria, no es al azar. O sea, estos grupos se conforman de acuerdo a la conveniencia del investigador. Como no hay aleatoriedad, no se puede, digamos que no se puede pregonar de estos grupos que existe una equivalencia, es decir, este grupo no es equivalente a este porque no hay aleatoriedad. Si no hay aleatoriedad, los grupos son dispares. Y por esa razón, por esa única razón, podemos decir que no hay equivalencia de grupos y por ende no cumple con todas las condiciones de un experimento. El resto, en los cuasi experimentales, es igual. Hay una medición inicial, una introducción de una variable en uno de los grupos y luego una medición final. ¿Listo? Bueno, y después en los no experimentales tenemos los diseños transversales, que eran los que yo les mencionaba en la clase pasada, y los diseños longitudinales. Con esos ya usted puede saber cuál es la diferencia, porque estos ya los vimos. ¿Listo? Ahora sí, una cosa interesante dentro de los diseños experimentales, preexperimentales y cuasi experimentales, que a lo mejor si usted es un poco astuto se ha de haber dado cuenta, y es, ¿qué pasaría, profe, si yo no solo hiciera una medición, sino que hiciera la introducción de una variable y luego midiera una, dos, tres, cuatro y muchísimas veces más, y después hiciera la introducción de otra variable y volviera a medir? ¿O qué pasaría si en una segunda introducción de variable sí entreno o sí introduzco en el grupo control una variable y o un procedimiento, y en el grupo experimental otro distinto a este, como uno Y? Es decir, aquí, por ejemplo, uno Y acá luego X y luego empiezo a medir otra vez la variable dependiente. Pues bien, esos son combinaciones de diseños y sí existen, sí se pueden hacer. Y los diseños, dado que son un plan y una serie de pasos que uno sigue para realizar la investigación, hay veces que usted puede hasta crear su propio diseño, obviamente teniendo en cuenta los parámetros generales de los diseños. Entonces existen un montón de diseños en donde incluso usted puede tener más de un grupo experimental y más de un grupo control, y puede introducir las variables en el orden en el que usted desee. Ustedes en las lecturas ya pudieron ver algunos de esos diseños. Algunos se llaman diseños de Solomón, en donde se hace varias combinaciones, y hay otros donde se habla de diseños factoriales. ¿Por qué? Porque usted no solo introduce una variable, sino varias independientes. Y no solo mide una variable dependiente, sino varias dependientes. Es decir, termina introduciendo varias variables o manipulando varias variables independientes y midiendo varias variables dependientes. A esos diseños se les conoce como diseños factoriales. Bueno, si usted desea más información sobre eso, puede consultar las lecturas que le envié. Bien, ahora sí, por último y para finalizar, vamos a ver unas cuestiones generales de los diseños intrasujeto o de caso único, que son, como les decía hace un rato, un obsequio que yo les hago a ustedes. Si usted quiere consultar y conocer más de esto, pues sí le pido remitirse a la bibliografía o hacérmelo saber, yo le envío material sobre esto. Bueno, los diseños intrasujeto de caso único se utilizan, como dice la diapositiva,
para realizar investigaciones también de tipo explicativo, en estas investigaciones en las que no es posible o no es debido utilizar grupos grandes. Por ejemplo, supongamos que usted, remitámonos al ejemplo del tratamiento clínico. Supongamos que usted tiene un paciente eh, y entonces va a implementar un tratamiento. Usted estos seguimientos de las mediciones tiene que hacerlo, incluso cuando va a tratar a un paciente, para saber si su paciente evolucionó, mejoró o no. Esto es un requisito que tiene que hacer. Pero usted no puede compararlo con otro grupo. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Entonces no tiene sentido conseguirse 50 personas cada vez que usted tiene un paciente en clínica, ¿no? Sería absurdo. Entonces lo que hace es utilizar, en lugar de esos diseños experimentales de grupos grandes, utiliza un diseño intrasujeto. En los diseños intrasujeto usted compara a la persona con la misma persona, ¿sí? Con la evolución de ella misma. Es como ustedes han visto que cuando usted va al gimnasio, a usted le hacen un seguimiento, ¿cierto? A usted le miden el índice de masa corporal, el peso, e incluso cuánto levanta en algunas máquinas el primer día. Y a partir de eso le van midiendo cada cierto tiempo. Supongamos de ahí después de eso a la semana, a la siguiente semana, luego al mes y así sucesivamente, para ver si usted está mejorando o no. Eso que están haciendo los entrenadores en un gimnasio está basado en un diseño intrasujeto. ¿Listo? Es lo mismo, es algo muy sencillo, pero así se le llama y es algo que usted también tiene que hacer cuando sea un profesional allá afuera. En todos sus procesos tiene que hacer seguimiento. El profesor también, yo les hago un seguimiento a ustedes, por eso les califico varias cosas y ahí veo a ver cómo van, ¿sí? La primera entrega, la segunda entrega, la tercera entrega, a ver si mejoran o no, porque incluso les dejo observaciones en su trabajo para que ustedes corrijan y luego a la siguiente entrega lo vuelvan a entregar eso que ya corrigieron. Eso está basado en un diseño intrasujeto. Entonces, para las intervenciones clínicas, para las intervenciones grupales de una empresa, que son pocas personas, los experimentos de corte conductual y la experimentación con animales, entre otras, se utilizan los diseños intrasujeto. Hay que aclarar dos cosas. La primera es que se puede trabajar con una sola persona, como les decía hace un rato, y la segunda es que se puede trabajar con un grupo reducido de personas, asumiendo el grupo como si se tratara de una persona. ¿Qué quiere decir eso? Se toman 4 personas, supongamos, y se saca el promedio de lo que sea que se esté midiendo con estas personas, de lo que sea que se esté evaluando, y con ese promedio se evalúa como si fuera una sola persona y se hace el seguimiento del grupo chiquito como si se tratara del seguimiento de una persona, como el del gimnasio. Bueno, este es un ejemplo de un diseño o de una gráfica de un diseño intrasujeto. Miren, aquí hay una fase de línea base que se conoce como línea base y es una medición antes de iniciar el tratamiento. En este caso, miren, la persona, lo que sea que se esté midiendo, la persona presenta bajos índices de ese atributo. Luego, cuando se hace una primera intervención con una variable específica, la persona incrementa. Pero después, cuando se hace otra intervención con una variable distinta a la primera, la persona incrementa muchísimo. Y ya a una tercera ya incrementa otro poquito. Luego se hace una fase de reversión, es decir, aquí no se introduce ninguna variable, sino que se vuelve a medir nada más como en la línea base, para ver si estas variables tuvieron efecto o no. Y efectivamente sí, porque miren, se mantiene la curva de mejoría. Y luego se hace un seguimiento. Este es un diseño intrasujeto que consta de varias fases de intervención y distintas variables de intervención. Ustedes se dan cuenta que aquí hay unas siglas y que son distintas. Eso indica que aquí se introdujo una variable, aquí otra y aquí otra. Por ejemplo, supongamos que hablamos del rendimiento académico. Aquí se mide y hay un bajo rendimiento académico. Luego se enseña técnicas de estudio, mejoran un poquito, pero luego supongamos que implementamos una economía de fichas conductual y miren cómo mejora. Y luego volvemos otra vez a dar técnicas de estudio y mejoran, ¿sí? Luego se vuelve a medir sin introducir ninguna variable adicional y luego se hace un seguimiento a ver si la intervención fue exitosa o no. Y se dan cuenta que, miren, al comparar esto con esto, pues hay una gran diferencia.